En un minuto empezamos. Vale. Digan que se conecten para empezar todos juntos, puntuales. 19 horas Bélgica, 13 horas Ecuador. Cinco, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. 7 de la noche, Bélgica. Aquí es cena. Allá en Ecuador, almuerzo, almorzando con el Mashi, nuestro live. Seguramente disfrutando la comida ecuatoriana, comiéndose un buen arroz con menestra, un buen encebollado en la costa, un locrito de papa en la sierra. En todo caso, miren esta maravilla, doña Mary, de nuevo se ha pasado. El chef, ¿cuánto es que le pagamos al chef contratado para esto? ¿Y cuánto es la producción de cada programa? Dijeron $50,000 otra vez, estos burlos que lanzan, ¿no? En todo caso, doña Mary me ha hecho un caldo de bola verde. Voy a llorar de la emoción. Miren este caldo, miren esta maravilla. Ay, qué rico. En pleno Bélgica, tomarse un caldo de bola verde es realmente un privilegio. Y empanadas de harina de maíz rellenas de carne, eso es un plato colombiano, para que no duele nuestro espíritu latinoamericano. Lo que pasa es que la nuera de doña Mary es colombiana. Y el ají, que es riquísimo, por supuesto, caldito de bola verde con limón. Este es de mis 2 sopas preferidas del Ecuador, ¿no? Y del mundo. Bueno, si contamos con el encebollado como una sopa, el encebollado como una sopa son mis 3 preferidas. Pero tal vez la preferida, el caldo de salchicha, que a doña Mary le sale espectacular también. De ahí el caldito de bola y de ahí el encebollado, ¿no? Esta sopa me encanta. Y es muy trabajosa. Yo sí sé hacerlo, ¿no? Pero es muy trabajosa. Doña Mary. El problema es que estaba calientísimo, eso no se ve, pero no me puedo quejar en público. Bueno, en todo caso yo sí sé hacer caldo de bola verde. El truco, esto también que se entra en un programa de cocina, para que las bolas no se deshagan, es tener el verde hervido, pero también un verde crudo. Rallarlo y mezclarlo, y eso da más consistencia a la masa. Delicioso, doña Mary, muchas gracias. Y empezamos entonces, hay muchísimo de qué hablar, qué bárbaro. El mundo está muy enrarecido, no solo Ecuador. En Ecuador la situación es crítica, destrozaron un país que era ejemplo de América Latina, y hay algunos que aplauden como foca, todavía cabe menos. Porque aquí tengo las encuestas, son encuestas digitales de Omar Maluk, más de 3.000 casos, pero de todos modos, sobre todo yo creo que a nivel digital la tendencia es lo importante, ¿no? Más que los niveles. Entonces la tendencia marca pues un declive de Noboa consistente. Esta encuesta tiene ya 29%, 29%, lo cual es demasiado para un gobierno tan mediocre, tan inútil, tan inepto. Hay gente indiferente que se ha vuelto indolente, ¿no? Recuerdo que Abdalá Bucaram a los 6 meses tenía 10%, por ahí. Este tipo debería tener menos que Abdalá Bucaram. O sea, Abdalá Bucaram es más inteligente que Noboa, por si acaso. La imagen negativa, esto es muy importante, porque tiene mayoría de imagen negativa, solo 29 positiva, que más o menos coincide con el... Bueno, es que es el mismo, perdón, está descomponiendo la imagen positiva del gobierno, la imagen positiva de la gestión del gobierno, y está poniendo también la opinión negativa. Lo interesante es la polarización, o sea, este tipo ha polarizado al país. La imagen positiva se divide en buena 11%, muy buena 7%, excelente 11%, pero la pésima, mala, muy mala, solo hay 4.49, mala 1.85, pésima 51.3, pésima. Es decir, la gente lo detesta Noboa. Y es que se las tira machito, que con el entusiasmo del carpintero, ahora tiene un burro engolón con el que supongo que juega de ajedrez, porque será el único que puede conversar y ganarle en algo. Limpiamente al menos. Si es tan machito, bueno, ponga su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano pues ya en el mes de mayo. Y nos vemos en las urnas, por supuesto, si es que Diana Tamaín con Noboa no vuelven a robar las elecciones. Pero están machitos, jóvenes. Este que se las acta de machito, ¿no? Normalmente se presume lo que se carece, pero vamos a cosas concretas. Invítenlo. Si es tan macho, ponga en consideración del pueblo ecuatoriano su cargo en mayo, cuando ya cumple un año. Vamos a ver quién es quién en las urnas. Se lo barre, la gente lo detesta, ¿no?
Sin embargo, todavía tiene un 29%, pero es sorprendente porque para el nivel de gobierno que tenemos debería estar en menos de 10%. Y bueno, son cosas que gratifican, pero de lejos el partido político con mayor apoyo, en esta encuesta nos da 41.5%, es la Revolución Ciudadana, pese a 8 años de destrucción reputacional, persecución, calumnia, bulos, discurso único. Y el que nos sigue es ADN. Bueno, el que nos sigue es ninguno, con 24. Y luego ADN con 19.6, pero le sacamos mucho más del doble. Y nunca hemos estado tan bien. Normalmente esto nos daba 28, 32. Nunca hemos superado el 40. Ahorita tenemos casi 42%. Y deberíamos estar contentos. A mí no me pone contenta esta cosa. Porque nosotros no estamos en la política como un fin, sino como un medio para servirlos a ustedes. Y sé que la vida del ecuatoriano común, el que no tiene sus privilegios, el que no es de la argolla de poder, la vida cotidiana se ha vuelto extremadamente difícil. Los hijos no pueden salir a la calle, no encuentran trabajo, migra la gente, hay inseguridad por todos lados, hay abusos, hay temor, terror. La gente no reacciona por terror, hay destrucción de los gobiernos locales. Esto lo agradecemos de lo profundo del alma, lo único que hace es comprometernos más. Pero nuestro objetivo no es ser populares. Estos son medios, queridos jóvenes. El fin son ustedes. La vida buena, el desarrollo, con justicia, con dignidad. Y en eso el país, en los últimos 8 años, ha retrocedido décadas. Después de que dejamos un país como ejemplo de América Latina y del mundo. Y la mejor muestra de eso es que 8 años han tratado de desmerecer todo, ¿no? Que pactó con los narcos, que sobreprecio, que altos precios del petróleo, que ha endeudado al país, todas las tonterías que hemos aguantado estos últimos 8 años, lo cual demuestra lo bien que le hicimos. Que si tienen que explicar tanto es porque lo hicimos muy bien. Bueno, en todo caso, en estos últimos días se han dado cosas muy importantes. Es que en realidad la situación del país es terrible y el mundo indiferente porque es un país marginal, ¿cierto? Si esto hubiera ocurrido en mi gobierno, que era ejemplo, estaba en la mira de todo el mundo, ¿no? Como un proceso alternativo exitoso, estas cosas darían vuelta al mundo. Como es Novoa, niño rico, tiene la mafia mediática, tiene sus plataformas para lanzar bulos, sus troles, los tratan de cubrir por todos los medios. Pero se dio algo muy importante en días pasados, el 25 de febrero, declaró, se fue la luz por ahí, ¿no? Pero bueno, declaró Pipo Chavarría, este es el jefe de los Lobos, el máximo jefe de los Lobos. La banda tal vez más grande y más violenta del Ecuador en estos momentos, porque es la aliada del cartel Jalisco Nueva Generación de México. Este tipo fue capturado en España, estaba preso en Zaragoza, en la prisión de Zaragoza, y nosotros estamos muy preocupados porque nos informaron de muy buena fuente, algún rato si me la autorizan la daré, pero de fuente fidedigna y se verificó todo, de que lo había ido a visitar, les doy el nombre, anoten, el abogado José Aliste. Este es un tipo muy conocido en España por puerco, no ha estado preso, un sinvergüenza completo que funge de abogado, fue el que le quiso levantar también un bulo a Podemos, de que era financiado por Venezuela, en complicidad con un comisario de policía corrupto, Villarejo era, ¿no? Villarejo. Este trabaja con Villarejo para perseguir a la izquierda, ¿no? Tipo fascista, pero dañado, ¿no? Malo, corrupto. José Aliste. Este tipo lo fue a visitar a Pipo Chavarría en la prisión de Zaragoza. Está en las bitácoras, pueden verificar. ¿Ya? Pueden verificar esta cosa. José Aliste. Lo fue a ver y se presentó como abogado de la Embajada de Estados Unidos. No sé si sea cierto. Los gringos lo van a negar así sea cierto. O pudo también ser una jugarreta del gobierno ecuatoriano. Pero le dijo a Pipo Chavarría, mira, te vamos a extraditar a Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos está pidiendo la extradición de Pipo Chavarría, argumentando que tiene jurisdicción porque le pagaban con armas estadounidenses, porque en verdad no ha cometido delitos en Estados Unidos, exportaba droga a Europa, y que venía de Colombia. Pero los gringos, para decir que tienen jurisdicción para pedirle una extradición, dijeron que habían pagado con armamento estadounidense ilegal. Entonces lo está pidiendo extradición. Y le dicen, mira, te van a extraditar a Estados Unidos, te vamos a mandar a poner 150 años de cárcel, a no ser de que acuses a Correa, de que era tu cómplice, de que pactaron la paz narca y que por eso tuvieron paz, porque él también ayudaba al narcotráfico. Nos enteramos de esto y nos preocupamos mucho. Yo hice reuniones con el buró, le informé, hice reuniones con amigos, muchos de ellos es diplomáticos de altísimo nivel, amigos personales del secretario de Naciones Unidas, ya tenemos listo todo un plan de acción, porque no sabemos cuándo exactamente iba a declarar, pero sabemos que era antes del 6 de marzo, ya, pero no sabemos el día exacto.
Entonces estaba todo preparado, boletines en español, inglés, francés, para que cuando lance su mentira, si es que la lanzaba, ¿no? Porque no sabíamos, yo no conozco a Pipo Chavarría, no había escuchado hablar de él hasta que lo capturaron el año pasado, me parece, por noviembre, ¿no? Entonces, imagínense, si decía una barbaridad así, imagínense cómo sería mi vida en este momento, con una barbaridad así, que el principal jefe de la principal banda narcotraficante del Ecuador diga que en mi gobierno había un pacto, como lo estaban obligando o querían obligarlo a decir. ¿Cuál es nuestra sorpresa? 25 de febrero de las declaraciones, no sabíamos que se iba a dar las declaraciones, y dice exactamente, denuncia. Y a mí me han venido a presionar acá para que involucre a Correa, a la Revolución Ciudadana. Yo no lo conozco, no tienen nada que hacer. Y el verdadero narcotraficante es Daniel Noboa. Pero no solo eso, también digo, y es el culpable del asesinato de Villavicencio, porque están culpando a los lobos del asesinato de Villavicencio. No, el culpable del asesinato de Villavicencio es Noboa. ¿Se imaginan si decía eso de mí? Incluso siendo presidente. Eso hubiera dado la vuelta al mundo, nos lo han tratado de tapar por todos los medios. No dan explicación. Reinberg, el bobazo, es el único que dijo es que es para que no lo extraditen a Ecuador. Yo no sé si ganará con declaraciones así para que no lo extraditen a Ecuador, pero en Estados Unidos se hunde. Y son los gringos los que lo amenazaron, aparentemente. Entonces, es creíble. Por supuesto, es el testimonio de un delincuente. Pero ¿acaso otros delincuentes no nos han acusado y enseguida han allanado, perseguido? ¿Acaso no nos está acusando un acusado de violación de una menor de edad y lo tiene en una cárcel de lujo para que hable peste de la Revolución Ciudadana? Y por esas declaraciones allanaron a Luisa González, allanaron a mi asistente, allanaron a un asambleísta. Entonces, por lo menos hay una doble moral terrible aquí. No vamos a caer en su bajeza. Es el testimonio de un delincuente, pero por lo menos esto amerita una investigación. Y es creíble, porque ya coincidencias en Pascuales, decimos en mi tierra, ¿no? O sea, las drogas se exportan en contenedores de banana, de puertos privados de Noboa Trading, ¿no? Ministros como Bernardo Manzano, gerente de Noboa Trading, uno de los gerentes, fue el que triplicó los permisos para la mafia albanesa, para que exporte con empresas ficticias. Esta organización de periodistas contra el crimen organizado hizo una investigación de la mafia en los Balcanes, desde Europa, ¿no? Y dice, en los mensajes cifrados de la mafia balcánica, de los Balcanes, dicen que tienen la exclusividad para poner la droga en los contenedores de Bananera Noboa. Este sujeto a cada rato viaja a Emiratos Árabes, donde está la Junta del Narcotráfico, donde estaba Pipo, donde están todos los narcotraficantes, porque no hay extradición, no hay controles, no hay nada. Coincidencias en Pascuales. Por lo menos hay que investigar. Además, creo que es consumidor, pues no se beneficia del mercado de la droga. Y lo del asesinato de Villavicencio. Algunos dicen, no, pero sí, Noboa no pensaba ganar, estaba último en las encuestas. Sí, pero precisamente por eso. Es un tipo sin escrúpulos, para él no tiene ningún valor la vida de los demás. Entonces, con el asesinato de Villavicencio se le abrió una posibilidad. Pero además, Chavarría dice, lo que pasa es que Villavicencio tenía una investigación de abusos sexuales a menores de Noboa, además de toda la investigación de cómo se exportaba la droga de los puertos de Noboa. Había un móvil, ¿no? La viuda de Villavicencio también acusó a Noboa y a Diana Salazar. Por lo menos amerita que se investigue todo esto. Pero por un instante, imaginen que Pipo Chavarría me hubiese acusado a mí, ¿no? ¿Qué habría pasado? ¿Dónde estaría en estos momentos? Mi vida estaría extremadamente complicada. Y lo más triste, que mañana se inventarán otra cosa, ¿no? Y cierta gente malvada volverá a creer. Esta gente está intentando, por estos medios, es una estrategia que aplicaron en Ecuador con respaldo de Estados Unidos, Diana Salazar. Ella se iba todos los días, todas las semanas a reportar a la embajada de Estados Unidos con el embajador Fitzpatrick, que agarran delincuentes, en ese caso, el caso de Soborno, Pamela Martínez, para que acusen a todos, y sin pruebas, sin nada, porque no es suficiente el testimonio, ¿no? Meter preso a la gente y neutralizar a los opositores políticos, a los líderes insumisos de América Latina. Y una estrategia no solo de Ecuador, sino a nivel regional y mundial, respaldada por Estados Unidos. Agarran a un delincuente, aquí te mando el libreto, acusa a tal persona y sales en 3 años. Si no, 150 años, aquí te mueres en vida, ¿no? Enterrado. Entonces, esto pasó. Y bueno, qué tranquilidad en estos momentos, esperando la nueva infamia. Y hay gente que cree eso, pero deberían estar investigando a Noboa. ¿Dónde están los allanamientos?
¿Dónde están las acusaciones? Lo que se vive en Ecuador es repugnante y la gente no reacciona, tal vez por terror, por miedo, lo entiendo. No lo justifico, porque yo creo que el país es nuestra patria, son nuestros hijos, es el futuro y hay que jugársela por la patria. Y también, pues, dentro de lo que se vive, el 10 de febrero detienen a Aquiles Álvarez, el alcalde de la ciudad más populosa del país, un alcalde muy popular. Aquí también no imprimí esa parte, pero le hace un paseo en popularidad a Noboa, ¿no? Noboa tiene una terrible imagen negativa, aquí le tiene imagen positiva. Y de su gestión también. ¿Con qué motivo? ¿Por qué motivo? O sea, te meten preso y no te dicen ni por qué. Vivimos un estado fascista. No, es que hay una denuncia anónima, que las denuncias anónimas te meten preso y no saben ni de qué te defiendes. Es la novela, lean el proceso de Franz Kafka, ¿no? Es la novela de Kafka. El proceso, no saben quién te acusa, por qué te acusan, cómo defenderte, absolutamente nada. Entonces es un estado realmente, una dictadura, una narcodictadura que vive el país y tenemos que reaccionar ecuatorianos o nos quedamos sin patria. Ni respaldo, ni abrazo solidario a Aquiles Álvarez frente a todo este abuso tan terrible que está sufriendo y para que vean la indolencia, para que vean el nivel. O sea, después de la vida, el bien jurídico más preciado es la libertad. Tu libertad la tiene que garantizar el Estado. Por eso la presunción de inocencia es un derecho humano. Apela a su prisión absurda, porque no tenía riesgo de huir del país, nada, no había cometido ninguna infracción para que lo metan preso. Y con allanamiento, metralleta, de madrugada, en la casa de sus hijos que son pequeñitos. Eso es terrible, por Dios, reacciona Ecuador. Esa madre, un abrazo solidario a la madre de Aquiles Álvarez, Yoconda Enríquez, ¿no? Sus 3 hijos presos. Por favor, no hay madres en Ecuador. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Nos han quitado algo, una esencia demasiado importante. O sea, no podemos seguir en esta indolencia, en esta indiferencia, porque le pasa al vecino, más tarde te pasará a ti, pero no, incluso si nunca te va a pasar a ti. O sea, es elemental sentido de justicia, de comunidad, de solidaridad. Sus 3 hijos presos. En todo caso, mientras meten preso a Aquiles, te insisto, no saben por qué, para quién, etc., quedan en impunidad los más graves casos de corrupción y la gente no reacciona y, como les decía, el bien más preciado jurídico después de la vida es la libertad. Apelan a la prisión preventiva el 5 de marzo y no va el fiscal. ¿Se imaginan el desprecio por los derechos de los demás? No va el fiscal. O sea, que se apele el 5 de marzo o el 25 de diciembre es lo mismo, que sigan presos nomás ahí. ¿Qué nos pasa, pueblo ecuatoriano? ¿Qué nos hicieron? A reaccionar por el amor de Dios. Y lo mismo contra la Revolución Ciudadana. O sea, parece que Pipo declaró contra nosotros que lo que hicieron fue allanar la sede de la Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición, de lejos el partido más grande del país. No, creo que he entendido mal Fiscalía. Hoy es sinvergüenza. Creo que Alarcón se llama este payaso títere de Noboa, ilegalmente puesto en fiscal para perseguir. Oye, escuchaste mal, Pipo acusó a tu jefe, no nos acusó a nosotros. Allana la oficina de la Revolución Ciudadana. Que nadie se engañe. Lo que quieren es proscribir a la Revolución Ciudadana en base de las declaraciones de un acusado de violación de Santiago Díaz, acusado de violación de menor de edad, que lo tienen en la cárcel, una cárcel de lujo, una cárcel que es para policía. A Jorge Glass lo tiene en una cárcel de máxima seguridad, un abuso total a sus derechos humanos, como si fuera un delincuente peligroso que ha cometido un delito violento. Este señor, acusado de violación a una niña de 12 años, lo tienen en la cárcel 4 para policías en Quito, para que acuse a la Revolución Ciudadana. Y como no tienen nada, si tuvieran algo ya hubiesen actuado. Tuvieron que allanar la sede y tampoco encontrarán nada. Me dicen que ya para el 18, este payaso de Santiago Díaz, le digo eso porque me indigna, ¿no? Porque él sabe que está a lo que se está prestando y todo es resentimiento, porque dijo, como yo he sido leal, que necesito que ustedes me apoyen. ¿Apoyarte en qué? Estás acusado de violación. Eso no se llama lealtad. Esa es la peor traición que puede hacer a nuestros principios, a nuestra misión, a nuestra función, ¿no? Y dijimos no, me llamó su hijo también, medio amenazante, malcriado ese muchacho y bien tonto, ¿no? Y dijimos no, quería que lo llevemos a salir del país, le dijimos no. Y ahí está, se vendió al gobierno y como estos sí son recolectores de basura, entonces lo están utilizando, ¿no? En todo caso, el 18 de marzo, ¿qué dirá? Acuérdense
que primero era el cartel de los soles el que nos había financiado. Ya se olvidaron. Y salió Noboa, salieron sus portavoces, salieron sus asambleístas a decir que había informe de inteligencia y había pruebas de que éramos narcopolíticos y nos había financiado el cartel de los soles. Y de repente todo el mundo dice, no existe el cartel de los soles. Y en lugar de quedar en ridículo, pedir disculpas, no, siguen con Santiago Díaz y siguen la payasada, siguen los montajes. Y hay gente que aplaude como foca. Y allanan a la Revolución Ciudadana, la sede en Quito, y allanan a Luisa González, candidata presidencial, allanan a mi asistente, allanan a Patricio Chávez, asambleísta. Y mientras no se investigan casos, como por ejemplo el de La Libertad, donde una sencilla trabajadora, hija de la empleada doméstica de la familia Gelliver, la secretaria de administración, a la cual ni siquiera tienen afiliada al Seguro Social. Mientras no se investiga eso, 2.7 millones de dólares para comprar 92 hectáreas, a nuestros asambleístas, aunque no lo crean, ya los están persiguiendo por 60 dólares que no han declarado en la elección del 2023. Y con esas cosas quieren proscribir a la Revolución Ciudadana. Porque la única forma que este payaso, este drogo pelafustán, puede mantenerse en el poder, con trampa, como lo hizo en el 2025. Trampa y más trampa. Eliminó a Jan Topic, su principal contendor de derecha, con él ni siquiera llegaba a segunda vuelta. Destituyó a su vicepresidenta para que no le reemplace como era su obligación. Tenía que pedir licencia y tenía que reemplazarlo Verónica Bar. Y nos robó, le ganamos la segunda vuelta. Nadie puede creer ese resultado. Y los que hablan tonterías, se burlan, es tan sencillo como abrir las urnas. ¿Por qué no abrieron una sola urna? Pues se habían ganado. Y no estábamos pidiendo favor, estamos pidiendo las cosas de acuerdo con la ley. ¿Por qué? Porque robaron las elecciones, tienen a sus cómplices en el Consejo Electoral dentro de la Constitución Electoral y no quisieron abrir una sola urna. Pero en todo caso, esa es la situación que estamos viviendo. O sea, Pipo Chavarría declara acusándolo a Noboa, nos allanan a nosotros. Y tenemos persecución por 60 dólares no declarados o mal declarados, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. Se imagina una asambleísta alterna, gente joven, 22 años, estudiantes, que tienen que pagar abogados para defenderse de esto. Y les quieren quitar los derechos políticos, pero sobre todo quieren eliminar a la Revolución Ciudadana. Noten, y no lo permitan por el ecuatoriano, incluso los opositores, porque esto es malo para el país, para la democracia. Ese no es el juego democrático. O sea, no puede este sinvergüenza mantenerse en el poder a la brava haciendo trampa, que nos derroten a urnas. Y si es tan machito, que ponga su cargo a consideración del pueblo ecuatoriano. Le insisto, mientras se investiga asambleísta por 60 dólares mal declarados del 2023, no se investiga, ya no se habla de lo de La Libertad, no pasó nada. ¿Dónde están los allanamientos? ¿Dónde está la investigación fiscal? ¿Dónde está este sinvergüenza del fiscal? Sinvergüenza. Creen que la impunidad les va a durar toda la vida. ¿Quién está investigando que una señora, Jenny Ramírez, de 24 años, una joven, que trabaja en un almacén, hija de la empleada doméstica de los Gelliver en La Libertad, que no está afiliada al IES, haya tenido 2.7 millones para comprar 92 hectáreas? Y que Francisco Tamariz, el alcalde de La Libertad, le venda la tierra sin investigar. Hay un concejal valiente de DE que se opuso, que denunció, etc. ¿Pero qué le ha pasado a Francisco Tamariz? ¿Ya fue destituido? ¿Ya fue allanado? ¿Qué ha pasado con esta señora Jenny Ramírez? Que es una simple víctima, ha sido utilizada, pero que diga la verdad. ¿Qué ha pasado con Gelliver, su familia, esa sinvergüenza que estamos utilizando a esta mujer? Eso es lavado de activos, testaferrismo, todo, lavado de dinero. Ahí no pasa nada, por Dios. Investigan a un asambleísta, le ponen el nombre de asambleísta alterna, por 60 dólares y no investigan 2.7 millones de dólares. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y no solo eso. Robinson del Peso fue uno de los periodistas, un periodista que empezó desde el inicio a investigar el caso. Lo asesinaron. Imagínense si eso pasaba en mi gobierno. Un periodista que haya revelado un caso de corrupción contra mi gobierno y lo asesinan. Esa noticia debió dar la vuelta al mundo y no pasa nada. ¿Qué nos hicieron? Algo nos hicieron en el alma del pueblo ecuatoriano. ¿Ya? No puedo leer Petro Noboa, ya que tengo aquí me desabrochado, me está diciendo. Ya estoy. No sabía qué señas me estaba haciendo. Bueno, sigamos, por favor. Y como este señor parece que solo nació para hacer esbirro, para hacer el mal,
O sea, nunca estuvo preparado para gobernar, pero además el niño con juguete nuevo, se cree Nerón, Calígula, Hitler, qué sé yo. Ahora rompió relaciones, bueno, expulsó a toda la misión diplomática cubana, sin ningún pretexto, sin ningún antecedente, solo para hacer mérito frente a su patrón Trump, solo para servir a su gobierno, que es el de Trump, no el gobierno ecuatoriano, a su patria, que es Estados Unidos. Ahora rompe relaciones con Cuba. Y ya está ridículo, ¿no? Pero están quemando papeles. ¿Qué quería? Que se los entreguen a ellos. Y que salía una valija diplomática, con el respeto que te tiene a la valija diplomática. Además que no todo entra en la valija diplomática. ¿Ya? No es físico, pero no pueden mandar todo el volumen de documentos. Esa es una práctica normal. De hecho, los que tienen dinero utilizan trituradoras, ¿no?, de papel. Cuba, como está en crisis por el bloqueo, seguramente quemó los papeles. Pero es una práctica muy común, está contemplada en los convenios internacionales. Y quieren de eso hacer un escándalo. Y hay gente que aplaude esa tontería. Y ahora se metió con Cuba, sin ningún pretexto. Este tipo no está contento solo con destruir Ecuador, sino que quiere destruir toda la patria grande. Primero fue México, invadir su embajada, secuestrar a un asilado político, lo cual es delito, de acuerdo a nuestro Código Penal, y no pasó nada. ¿Ya? Y obviamente atentado al derecho internacional, le van a ganar todo en Haya, preso Tomaña. Luego Colombia, para hacer mérito con su patrón Trump, por eso le decimos Trumpito, ya a Novoa, el payaso Trumpito, le sube aranceles y empieza una guerra comercial sin ton ni son, que perjudica grandemente al país. Y porque Colombia es la que no lucha contra el narcotráfico y no cuida la frontera. Y toda la droga sale del puerto de Guayaquil, de los puertos privados. ¿Por qué no militariza los puertos privados? Es algo tan evidente para mí. Y ahora se mete con Cuba por hacer méritos frente a Trump. Este esbirro, sinvergüenza. O sea, la historia será despiadada con él. Y ahí sí, sus asalariados, sus millones no les servirá para nada. Pero bueno, hay gente que no le importa con sus millones, creen que está más allá del bien y del mal y se irá a vivir y a morir a Miami, mientras ya dejó al país quebrado. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos permitir tanto? Es que Cuba es una dictadura, ¿no? Cuba es un sistema diferente a una democracia occidental. Pero es que Emiratos Árabes entonces es una democracia. Pues sí recibe pues al príncipe de Emiratos. Y cuidado, yo también lo recibiría. Y lo recibí en su momento, ¿no? Pero lo que no tenía era doble moral, pues. Es decir, a Cuba expúlsale a los diplomáticos porque supuestamente no es una democracia. Pero sí recibamos con cachiporreras, con saltos de alegría al príncipe de Emiratos Árabes, ejemplo de democracia, ejemplo de derechos de la mujer, etc. Basta de tanta hipocresía. Realmente es vomitivo. Nuestro abrazo solidario a los diplomáticos cubanos, al pueblo cubano, a la heroica Cuba, a la patria de Martí, ese amigo de nuestro Eloy Alfaro. Un abrazo. Estos sinvergüenzas podrán romper relaciones, expulsar a los diplomáticos, pero las relaciones de hermandad entre el pueblo cubano y el pueblo ecuatoriano no se romperán por unos cuantos aspirantes a Calígula. Y, como le decía también, aranceles con Colombia, una guerra comercial absolutamente inútil que nos cuesta muchísimo. La frontera norte está quebrada, la provincia del Carchi. Lo más triste es que muchos carchenses volverán a votar por Novoa, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos. O sea, más el odio, más supuesto fundamentalismo ideológico, en lugar de buscar con pragmatismo el bien común. Y ya se abrió también el concurso fiscal, con ese consejo de participación todo corrupto, no hay ninguna garantía. Se presentó José Lagasca, alfil de Novoa. Este tipo quedó penúltimo en el anterior concurso fiscal. ¡Penúltimo! Pero ya sabemos que le dan a los peores, o sea, el mayor mérito es ser anticorreísta y comprometerse corruptamente a perseguir a los correístas, ¿no? Lo hicieron con Diana Salazar, que fue la que peor examen tuvo. Ahora lo van a hacer con José Lagasca. Ya es el pueblo ecuatoriano el que tiene que reaccionar. Segundo bloque, interacción con el público. Preguntas, nos han enviado preguntas y ustedes creen que siempre tengo la respuesta. No siempre tengo la respuesta. En el contexto de la crisis estructural que vive Ecuador, marcada por violencia persistente, fragilidad institucional y presión fiscal, ¿qué reformas considera indispensables para que el Estado pueda recuperar gobernabilidad sin sacrificar la justicia social y derechos democráticos? Reorganizar el Estado. O sea, solo un tonto puede creer que nosotros pactamos con los narcos, y es chistoso, ¿no? Pactamos con los narcos, pero escondimos 7.000 homicidios la otra vez acá. Y todavía estamos esperando el resultado de esa investigación de los 7.000 homicidios que escondimos. Pero si habíamos pactado con los narcos, ¿para qué tenemos que esconder homicidios?
Y no, lo presentan como prueba de la paz narca, los 7.000 homicidios que escondimos, entre comillas. Cuando es prueba de que no existió, pues paz narca. Porque si tenemos que esconder 7.000 homicidios, no hubo paz. O sea, es una contradicción completa, porque cualquier tontería se dice en el nivel al que nos han llevado en el debate nacional y en la opinión pública. Pero en todo caso, la verdad es que esto empezó con Moreno cuando empezó a desmantelar. Ya había fuertes ataques, yo lo informé al país en el 2010. Cambió el mercado de droga estadounidense, los carteles médicos empezaron a mover hacia el sur, querían infiltrarse en nuestros países, en algunos países lo lograron, nosotros tomamos todas las medidas del caso. Pero esto empezó a debilitarse en el 2017, cuando vino Moreno y empezó a desmantelar todo. Ministerio de Coordinación de Seguridad, Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, Ministerio del Interior encargado solo de la Ciudad Ciudadana. Unieron con la Secretaría de Política y le dieron toda a María Paula Romo para que haga politiquería. ECO 911, los servicios de inteligencia. Pero lo más grave, ya hay testimonio, está demostrado, pero tampoco han hecho nada. Pero esto es criminal, esto es un crimen de lesa humanidad. Lo más grave es que el que pactó con las mafias fue Moreno y les repartió las cárceles. En lugar de poner a los presos nivel bajo, medio, alto de peligrosidad en los correspondientes pabellones, no, dio el pabellón tal para los lobos, el pabellón tal para los tiguerones, el pabellón tal para los choneros, y de ahí manejaron el crimen organizado y destrozaron el país. Vino el inútil de Lazo, vino el más inútil de Novoa, y las cosas tan solo empeoraron. Entonces, ¿qué hacer? Lo que hicimos, reinstitucionalizar el país y tener voluntad, porque la voluntad no existe tampoco, porque esta gente está implicada en el narcotráfico, porque el sistema bancario está implicado en el lavado de dinero del narcotráfico, ¿ya? Con voluntad, independientemente, con amor de patria, querer combatir y tener la capacidad para hacerlo, las capacidades. Y eso lo demostramos nosotros en 10 años de gobierno, ¿no? Entonces, el primer paso es recuperar esa institucionalidad y con voluntad y capacidad empezar a combatir el crimen organizado que no se lo combate disfrazado de Rambo, por el amor de Dios, sino con inteligencia, con coordinación internacional, con tecnología, con institucionalidad. De otra pregunta, de su experiencia, la pregunta anterior fue de Julio Fiallos, gracias Julio por tu pregunta. De su experiencia, ¿cuál cree que debería ser la postura de Latinoamérica respecto al desarrollo de armamento nuclear, especialmente considerando la coyuntura de los últimos años? Yo soy partidario, esta es la pregunta de Javier, yo soy partidario de un mundo sin armas nucleares, pero no, su ingenio es muy difícil de lograr, pero por lo menos parar la proliferación de armas nucleares sin doble moral, ¿no? A Irán, porque supuestamente tiene un programa nuclear, hay que borrarlo del mapa. Bueno, Israel tiene armas nucleares y mire cómo ataca a todo el mundo. Entonces la ley y los tratados deberían ser para todos. ¿Qué piensa sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos e Irán? Terrible, pues eso es una agresión unilateral, nos puede gustar o no nos puede gustar Irán. Nuevamente doble moral, ¡ay, no hay democracia! Seguramente en Arabia Saudita sí hay democracia. En Arabia Saudita tiene hasta policía religiosa. Tú no cierras el negocio a la hora de la oración, te mandan preso. Las mujeres totalmente discriminadas. La población universitaria en Irán era mayoritaria, más mujeres que hombres, por si acaso, ¿no? Entonces, yo no es que estoy de acuerdo con esos regímenes, pero tengo que entender que son otra cultura. Pero en todo caso, totalmente injustificado y una hipótesis muy creíble. Entonces, esta gente es capaz de todo, como no. Es para que se olviden los archivos de Epstein. Miren que ya nadie habla de los archivos de Epstein, donde están involucrados en pedofilia, como pederastas, altísimas personalidades de la política de Estados Unidos y mundial. Ya nadie habla, porque estamos hablando de la agresión a Irán. Creen que la guerra es un juego. Destruyeron una escuela, cerca de 200 muertos, la mitad prácticamente niñas de 7, 8 años. Una cosa es decirlo, otra cosa es ser los padres de esas niñas. ¿Se imaginan lo que está pasando? No hay derecho. No hay que jugar con la guerra. Bueno, y terminemos con unboxing. Ya me pasó un poquito la hora. Me han regalado muchas cosas. Ya ni me acuerdo lo que presenté la vez pasada. ¿Presenté este suéter? Bonito, ¿no? Sí, creo que lo presenté. Pero miren, creen que yo que paso hambre acá y miren todo lo que me trae. Qué rico. Estos son tostones y estos son chifletón. Y esto con ají de tomate agua. Ya, siempre me traen chocolate. Dejé muchísimo y otras cosas ya regalado. Por ejemplo, un abrazo a Maquita Cusunche, el padre Graciano, la hermana María Jesús. Me mandaron toda la colección de chocolates de Maquita, más otro producto. Pero eso ya le dimos cristiana sepultura hace rato. ¿Ya? Y eso que me la trajeron hace una semana. Cafecito Saruma, ¿ya? Maíz tostado. Este es cuchara. Vinieron en visita Paola Pavón, su equipo, y gentilmente
persona de su equipo me trae esta preciosa bufanda, esta es aquí, comprada aquí, no tienen que molestarse, no necesito absolutamente nada. Y una de las cosas más interesantes que recibí, que todavía no lo reviso, ¿ya?, es el libro El fantasma de Correa, para Borrego y Florindo, lo he puesto aquí, de Paula Marín Tavares. Lo increíble es que Paula Marín Tavares, cuando escribió este libro, no sé si todavía, pero hace unos meses, tenía 18 años. Porque también es un mito que Novoa nos gana entre los jóvenes. No, lo barremos entre los jóvenes. Paradójicamente nos gana entre los mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque son los que desayunan, almuerzan y meriendan con las cloacas mediáticas de Coavisa, del Amazonas, que solo se han dedicado a manipular. Siempre lo han hecho, pero más que nunca porque ahora nos ven a nosotros como un peligro, ¿no?, a tratar de destruir nuestra reputación. No lo han logrado, como les he mostrado con la encuesta, pero obviamente se han hecho daño. Entonces, María Paula, de 18 años. Muchas gracias, María Paula, tú eres la esperanza de la patria, como tantos jóvenes valientes, brillantes, y como lastimosamente tantos jóvenes que han salido del país, porque la fuga de cerebros también es terrible, ¿no? Gracias, compañeras, compañeros, por haber estado en este nuevo live almorzando con el Machi. Buen provecho, cuiden la patria, que nos la están destrozando. Hasta la victoria siempre. 35 minutos, ¿no? Sí.